¿Qué herramienta tenemos en este momento? Pues el llamado presupuesto de emergencia. Este presupuesto de emergencia, ¿qué es lo importante que repasemos con él? Bueno, que la óptica del presupuesto de emergencia respecto del presupuesto tradicional es que en este fundamentalmente vamos a estar enfocados en privilegiar los ingresos y sobre todo la disponibilidad de efectivo contra la rentabilidad. En un presupuesto tradicional estamos enfocados y es una de sus finalidades la rentabilidad. En este momento en el que la intención fundamental es que logremos mantener la operación a salvo en nuestra empresa, se impone el criterio de disponibilidad de efectivo. ¿Esto qué es? Al momento de definir mi presupuesto de emergencia, deberé estar muy enfocado en cuidar aplicación de recursos para dejar a salvo esas capacidades, para que cuenten con los recursos que me garanticen o que tenga una mayor certeza respecto de la obtención de los recursos que requiero y la disponibilidad de efectivo. Ahora, el presupuesto de emergencia, ¿cómo lo elaboro? ¿Sí? Bueno, parto del presupuesto que debimos de haber elaborado dentro del último trimestre del año pasado, a más tardar, ¿sí? Partiendo de ese presupuesto que elaboré en el último trimestre del año pasado, ¿sí? Entonces, lo primero es revisar mi pronóstico de ventas, ¿sí? Entonces, ya consciente de la necesidad del ajuste derivado de la crisis en la que me encuentro y habiendo hecho un sólido diagnóstico sobre el entorno y la situación de mi industria, de mis clientes, canales, proveedores, ¿sí? Entonces, revisar mi pronóstico de ventas. Aquí lo importante es acertar, tener un mayor grado de confiabilidad en la definición de ese pronóstico. No importa qué tan negativo sea ese pronóstico. Es muy frecuente cuando hablamos de un pronóstico de emergencia que estemos con pronósticos revisados respecto de los ingresos normales de la empresa de hasta un 50 o un 60%. Lo importante es precisamente tomar conciencia de en qué escenario me voy a encontrar, de tener una realidad respecto de los ingresos que puedo esperar recibir a lo largo del ejercicio. ¿Esto para qué? Para tener la claridad necesaria de con qué recursos voy a contar, ¿sí? Para cuidar mis actividades clave. ¿Esto qué es? La preferencia en la aplicación de recursos deberá de ser en esas actividades clave. ¿Cuáles son esas actividades clave? Las que están vinculadas con mi oferta de valor. Hoy más que nunca, en una situación de emergencia, debo de honrar mi oferta de valor. Debo de cuidar que efectivamente cumpla con mi oferta de valor independientemente de la situación en la que nos encontramos de crisis, ¿sí? Ya una vez, entonces, como esta segunda etapa en la elaboración del presupuesto de emergencia, que identifiqué mis actividades clave, esas que como ya lo señalamos, son las que están vinculadas a mi oferta de valor. ¿Para qué? Para contemplar de los recursos que preveo factible recibir, reservar los recursos necesarios para garantizar esas actividades clave. Para entonces, ahora sí, identificar el gasto corriente. ¿Y qué es importante identificar dentro de ese gasto corriente? Las actividades que es factible convertir de gasto fijo a gasto semivariable. Es importante que
tanto negocie de manera interna al interior de la empresa, ¿sí? ¿A qué me refiero con negociar al interior de la empresa? Creo que muchos hemos escuchado que Volaris es la empresa, la aerolínea que menos problemas, si se podríamos hablar dentro de los enormes problemas que aún Volaris está enfrentando, pero sustancialmente menos problemas que, por ejemplo, el propio Aeroméxico, ya no digamos Interjet. Pero déjeme decirles la negociación que hizo Volaris al interior, hizo, dependiendo del nivel jerárquico, ajustes a la nómina, en algunos casos de hasta el 50 o 60%. O sea, estamos hablando de negociación al interior. ¿Para qué? Para salvar la empresa. Entendiendo que todos los que estamos vinculados con la empresa somos interesados y a todos nos corresponde hacer lo que tengamos que hacer para dejar a salvo la operación de la empresa. Con este caso de Volaris, ejemplico una situación muy valiente, muy comprometida y sobre todo admirable de todo el equipo de Volaris, ¿sí? Ahora, ya que hice esa negociación interna, también la negociación externa, por supuesto, con proveedores. Hoy más que nunca, mis proveedores, invitarlos a actuar como verdaderos aliados que deben de ser, ¿sí? Entonces, ya que concluí esa tercera etapa, que es trabajar al interior y al exterior para convertir esas partidas de gasto fijo que evalúo puedo convertir en semivariable, entendiendo como semivariable el que puedo atar el pago de una manera parcial o casi total a un resultado, a un indicador o a un evento que se debe de presentar. Ya que concluí con esa tercera etapa, entonces voy con la cuarta etapa, en la que, ¿qué voy a hacer? Estando consciente del importe que debo de ajustar, ¿sí? El importe que debo de ajustar de mi presupuesto original contra el presupuesto de emergencia, analizar ese gasto fijo para identificar qué partidas puedo minimizar o incluso cuáles puedo eliminar, ¿sí? Esto, hacer el análisis una y otra vez con la intención de agotar ese monto, ese gap entre el presupuesto inicial y el presupuesto de emergencia, ¿sí? Si fuera el caso que ya revisé todas las partidas del gasto fijo, ya un número importante de ellas hice esa negociación para convertir de gasto fijo a semivariable, ya identifiqué aquellas que puedo minimizar y aquellas que puedo eliminar inclusive, y no logré agotar ese monto que debo de ajustar, entonces me voy con el gasto variable. Me voy con el gasto variable para hacer el mismo ejercicio. ¿Esto qué es? ¿Qué puedo negociar dentro de las partidas del gasto variable? ¿Sí? ¿Qué puedo minimizar? ¿Sí? ¿Cómo puedo negociar? ¿Cómo puedo establecer nuevos esquemas que me permitan lograr ese equilibrio entre los ingresos que probablemente en ese escenario de crisis voy a poder obtener contra los egresos que voy a aplicar, ¿sí? Entonces, ahora bien, es importante tener claro que el presupuesto de emergencia es una situación coyuntural, ¿sí? Es claro que es un presupuesto que voy a mantener durante este periodo de crisis, ¿sí? Y probablemente hasta que logre reiniciar un nivel de operación semejante o previo al inicio de la crisis. ¿Por qué menciono esto? Porque es fundamental que no perdamos la visión en el largo plazo. Es importantísimo que incluso al elaborar ese presupuesto de emergencia
no pierda de vista el largo plazo, no pierda de vista mi estrategia de crecimiento. ¿Por qué? Porque pudiera tomar una decisión de recortar una inversión que es importante que continúe, ¿sí? Porque es estratégica de claro a la visión del largo plazo de la empresa. Entonces, no sacrificar el futuro de la empresa, ¿sí? Que aún en una crisis tan terrible como esta, es claro que tenemos un futuro,